Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien y con fe para seguir adelante. Quiero tratar un tema en esta semana. La semana pasada, si recordáis, hablamos acerca de las relaciones afectivas y en esta semana voy a compartir acerca de lo que es el hábito de compartir nuestra fe. Es algo que cada cristiano debe de hacer y me gustaría pues dar algunos puntos y espero que te pueda ser de ayuda. Yo lo he dividido este tema de compartir nuestra fe, es lo que llamamos habitualmente evangelismo. Compartir nuestra fe lo he dividido en tres puntos. Uno, primero que es un mandamiento que Jesús nos dejó a los creyentes. El segundo, trataremos de por qué es bueno compartir nuestra fe. Y tercero, cómo hacerlo. Una forma más práctica, ¿no? Que bueno, espero que algún punto te pueda también ayudar porque como siempre tenemos la tendencia de irnos a los extremos o cada uno irá a su aire y vamos a intentar acercarnos a la palabra de Dios de forma equilibrada. El primer punto, he dicho, Jesús nos dio el mandamiento. Tenemos varios textos, pero uno de los más conocidos es Mateo capítulo 28, versículo 16 al 20, que es lo que conocemos como la Gran Comisión. Jesús ya había resucitado y se apareció a los 11 discípulos. Dice Mateo 28, 16 que los 11 discípulos fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Vemos que este texto es una comisiona a los discípulos de que deben de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, ¿no? También no solamente predicar, sino hacer discípulos, etcétera, etcétera, bautizándose en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un texto más que está en Hechos capítulo 1, versículo 8, vemos también allí que los discípulos están esperando en ese lugar y dice Hechos 1:8 que cuando se apareció Jesús le dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Jesús ya se había manifestado, estamos en poquito antes de lo que sería la manifestación de Pentecostés y Jesús le dice a sus discípulos estas palabras, ¿no? De que le serían testigos en Jerusalén, Judea, toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando hablamos de este texto, todos entendemos de que está hablando de que empecemos por nuestra casa, en este caso ahí para ellos Jerusalén, luego a toda Judea, luego Samaria y hasta lo último de la tierra. En realidad no está aquí mencionando, no hay que tomarlo como algo geográfico, que China sí, este otro, España no, o lo que sea, ¿no? Está hablando de un concepto de empezar por nuestra casa y ir expandiendo, ¿no?, nuestra fe hasta lo último de la tierra, ¿no? Ahora, una pregunta que tengo aquí: ¿por qué Jesús lo convierte en mandamiento? Bueno, yo lo que entiendo también es que Dios convierte en mandamiento, pensando en esto, Dios convierte en mandamiento todo aquello que es bueno para nosotros. No tenemos que contemplar esto como un mandamiento, venga, queremos que haya una iglesia fuerte, una iglesia grande, que también, pero no es el hecho de una institución. El objetivo de Jesús no es competir contra el Imperio Romano, ni competir contra, digamos, la religión griega, ¿no?, de los diferentes dioses mitológicos que en aquella época muchos adoraban. No era cuestión de competir, sino Dios lo convierte en mandamiento, como digo, porque yo entiendo que todo lo que Dios nos da como mandamiento lo hace como algo bueno para nosotros. Y ahí me quiero parar un poquito, ¿no? Porque cuando uno mira en Génesis capítulo 1, si leemos en capítulo 1 de Génesis, vemos como 7 o 8 veces, yo lo tengo subrayado aquí en mi Biblia, 7 o 8 veces o 9, que cuando Dios dice que separó la luz de las tinieblas, cuando Dios creó la tierra y el mar, y cuando Dios creó a los animales, y bueno, incluso ya al final del capítulo 1, cuando dice que había acabado todo, dice que Dios vio que era bueno.
Y esa palabra vio Dios que era bueno, lo hace en cada parte de esa creación, ¿no? Entonces, cuando Dios ordena separar la luz de las tinieblas, el mar y la tierra, crear los animales, crear a nosotros, esa orden que da Dios, ese mandamiento que da Dios, como Dios que permite la creación, son mandamientos que nos llevan a algo bueno. Dios no tiene en su corazón hacer algo malo para nosotros, ¿no? Otra cosa es la consecuencia de lo que nosotros hacemos. Entonces, es un mandamiento, como digo, como lo son otros mandamientos. Cuando hablamos de los 10 mandamientos en Éxodo 20, ahí podemos tener también que los mandamientos que Dios manda, pues los 10 mandamientos: no robar, no matar, no mentir, etcétera, etcétera, ¿no? Y cualquiera puede entender, lo he dicho algunas veces, ¿no?, que si alguna ciudad tuviera el récord, ¿no?, en matar personas, que las hay en el mundo, yo creo que no es un ejemplo para nadie ni algo que beneficia a los ciudadanos de esa ciudad o de ese país, ¿no? O si algún país tuviera el récord de personas con mayor hurto, de robo, por ejemplo, que también las hay, porque se hace el ranking de todo, evidentemente no es un lugar seguro, no es un lugar donde a la gente le gustaría ir, ni los ciudadanos ni los niños se encontrarán tranquilos. O si hablamos de un país que tuviese el récord de ser mentiroso o de engañar, pues tampoco sería bueno para los ciudadanos, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta que cada mandamiento de Dios tiene como finalidad traer algo bueno para nosotros. Y eso es una perspectiva que es muy importante que la tengamos siempre presente, aunque no lo entendamos. Muchas veces no entendemos a veces cosas que Dios dice, pero no significa que no sea bueno. Ahora, la pregunta siguiente, bueno, ¿por qué es bueno el hecho de que Dios nos mande que compartamos nuestra fe con otros? ¿Por qué es bueno? Bueno, si leemos ahí en Romanos capítulo 1, es una carta que el apóstol Pablo escribe a los romanos. En el capítulo 1, versículo 16, cogemos un versículo, es conocido, dice: porque no me avergüenzo, está hablando Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Aquí lo que está diciendo Pablo es que no se avergüenza del Evangelio, y dice por qué. Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y es por esto que es bueno que nosotros podamos compartir lo que tenemos, el Evangelio y nuestra fe. ¿Por qué? No porque tengamos una iglesia súper grande o porque seamos la religión más grande. No se trata de eso. Se trata de que en ese mensaje del Evangelio hay poder, como dice aquí. Esa fe en el Evangelio, en Jesucristo, tiene poder para salvación. Y esto no lo encontramos en ninguna otra persona. Jesús es la única persona que, siendo Dios, se hace hombre, como ya vimos anteriormente, y su muerte en la cruz simboliza esto, simboliza que Él nos da la capacidad, porque paga el precio para que nosotros podamos tener, a través de la fe en Él y arrepentimiento, ese acceso a la vida eterna, ¿no? Uno puede creer que esto es así o no, pero es un reto que Jesús nos deja. Yo evidentemente lo he creído, y como yo, millones de personas. Y no es un tema de jugar, porque si te equivocas y al final pones tu corazón en otra cosa, no solamente has cometido un error, sino que hay errores grandes. Yo el otro día estaba haciendo en la cocina, que no soy de cocina, estaba haciendo unas rosquillas de estas, que hacía mi madre perfectamente. Yo lo intenté hacerlo, me metí en un lío y cometí varios errores. No voy a explicar todos los errores que cometí, pero bueno, esos errores tienen una cierta trascendencia culinaria, pero no más. Pero hay errores como puede ser esto, ¿no? Que tú subestimes la muerte de Jesús y lo que es la fe en Jesús, ¿no? Y la eternidad es mucho tiempo para jugársela en algo ligero, ¿no? Entonces, medita qué haces con Jesús, ¿no? ¿Qué haces con tu fe en Jesús? Así que es bueno compartir la fe, porque esa fe que compartimos tiene el poder para que una persona que abrace el Evangelio pueda tener salvación y vida eterna, ¿no? Y el tercer punto es cómo hacer esto, ¿no? De evangelizar, de compartir nuestra fe. Hay muchas maneras, evidentemente no hay una fórmula, pero yo sí he aprendido algunas cosas, y también lo veo en la palabra de Dios a través del tiempo, ¿no? Cómo hacerlo. Primero es compasión, ¿no? Compasión me refiero con compasión, pero también con ganas. Y esto tiene que ver más que nada más que como un mandamiento, tiene que ver con el concepto, entender el concepto. En Mateo capítulo 13, versículo 44, dice Jesús, usa dos parábolas muy parecidas,
Mateo 13:44 dice, además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene para comprar ese campo. La siguiente parábola es muy parecida, versículo 45. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, pero habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Estas dos parábolas tienen un mismo significado de forma global, y es que son dos personas que encuentran, una un tesoro escondido y otra una perla, algo de mucho valor en aquella época y en cualquier época, ¿no? Y dice que habiendo encontrado esto, fue tanto la alegría, el entusiasmo, el sentido de valorar aquello que encontraron, que vendieron todo lo demás, pasó a segundo término, a segundo lugar, ¿verdad? Y sí es verdad que en una y en otra hay una diferencia, que una es cuando nos habla del tesoro, nos habla de que esta persona que encontró el tesoro es una persona que lo encuentra sin buscarlo prácticamente, ¿no? Porque dice que había un tesoro escondido en un campo y él lo encuentra. Pero la otra nos habla de la persona que estaba buscando perlas, ¿no? Y nos podemos encontrar que uno llega a Jesús a través de buscar, en mi caso yo buscaba la verdad, y otros que a lo mejor se lo encuentran por la misericordia de Dios. Pero sea lo que sea, no es lo importante cómo tú llegaste a conocer a Jesús, sino lo importante es que si tú conoces a Jesús, y no que tengas una religión, sino que seas consciente de que es el tesoro, el mayor tesoro, aunque el mundo no lo recalque, aunque nos metan por la cara y la cabeza que el dinero, que las posesiones, que la juventud, que la fuerza física, que el éxito y todas estas cosas son lo más importante, no es cierto, porque todo eso pasa. Entonces hay que entender que nuestra fe en Jesús es un auténtico tesoro. Y si eso lo entendemos y lo vemos como tal, la motivación viene por sí sola, ¿no? Así que lo primero que te diría es que tú seas consciente, leyendo la Biblia, de lo que significa la fe en Jesús. Si es una religión, ya sabemos lo que es, simplemente uno hace una serie de ritos, vuelve a su vida cotidiana sin mayor entusiasmo, ¿no? Pero cuando hablamos de ser consciente de lo que es tener esa salvación, eso es un gran tesoro fantástico, que uno no lo quiere vender por nada, aunque haya muchas cosas tentadoras. El segundo punto que he puesto aquí también a la hora de cómo compartir es empezando por uno mismo. No podemos intentar compartir algo si no lo tenemos nosotros. Si alguien te pide la hora, tú no le puedes dar la hora si no la tienes. Te la puedes inventar. Pero se trata de empezar por uno mismo, empezar por tu casa. Entonces, yo quiero compartir algo para que sea genuino, tengo que empezar por mi casa, por mi vida personalmente. Si mi vida no refleja esa fe en Cristo, ¿verdad? Con mis errores, pero con cierta honestidad y capacidad para pedir perdón cuando me equivoco, ¿no? Pues eso no va a servir como semilla para tu casa primeramente, que te conocen, que te ven, que son los que mejor te conocen, en tu trabajo, en tu ciudad, etcétera, etcétera. Por eso hemos mencionado antes que Jesús le dijo en Hechos capítulo 1 que le serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último. Si os dais cuenta, va expandiendo desde lugar de residencia a sitios más amplios, ¿no? Así que lo primero de todo es empieza por ti. No intentes convencer a otro de algo que tú no has hecho ni has tenido, ¿no? Aunque la misericordia de Dios puede hacer lo que quiera, pero no es coherente, ¿no? Y veremos un poquito más adelante por qué. En tercer lugar, empezando por ti mismo, como he dicho, y luego también nos dice la Biblia acerca de que nosotros somos la luz del mundo, nos dijo Jesús, entendiendo que Él es la luz y como reflejo de lo que Él es, nosotros somos la luz del mundo. Y dice que una luz no se pone debajo de una mesa, ¿no? Sino que se expone al mundo. La luz, como digo, separa la luz de las tinieblas. Entonces, cada uno de nosotros tenemos que tener una vida que traiga luz a los demás. No significa que tú que cuentes chistes y que seas muy gracioso, o no, o sí, o que tengas muchos atractivos. Es algo más profundo, es algo que la gente perciba en ti, que hay algo interior, ¿verdad? Que es reflejar a Cristo, reflejar a Jesús. Y eso puede ser, ¿eh?
pero tiene que nacer de dentro. Entonces somos llamados a ser luz, no solamente a hablar, sino somos llamados a ser luz, que esa palabra sea con gracia. El cuarto punto es hacerlo con sencillez y humildad, porque así actuó Jesús. No se trata de que yo ahora conozco la Biblia, conozco cosas que mucha gente no la ha leído y yo voy a saber más. No, no vamos para enseñar a nada, a nadie, sino lo que vamos a compartir. Es diferente compartir que querer, pues eso, humillar a una persona o decirle, mira, tú no conoces esto, estás en un error. Deja que Dios quite esos errores y que Dios trabaje en cada persona. Eso es también algo muy importante a la hora de compartir. Nosotros somos sembradores. Tenemos que compartir la palabra de Dios, nuestro testimonio, nuestra fe y dejar que el Espíritu de Dios trabaje con cada persona. Ni somos jueces, ni nosotros vamos a cambiar a nadie. Eso lo hacen las sectas y las religiones. Nosotros no cambiamos, simplemente ponemos la semilla. Siempre recordando, para tener esa sencillez y humildad, que lo que tenemos es por gracia. Es por gracia. Simplemente la salvación no hemos hecho nada, simplemente aceptar a Jesús porque es por pura gracia esa salvación. El otro punto también es hacerlo con sabiduría. Y esto tenemos que saber también a veces a quién nos dirigimos, ¿no? Saber también su cultura, conocer a veces su cultura y saber esto, ¿no? Que tenemos que hablar o compartir en función también con gracia y con sabiduría. Jesús, cuando uno lee los evangelios, uno se da cuenta que no habló igual con la mujer samaritana allí en el pozo de Jacob, ¿no? Que empieza a dialogar con ella, que si el agua del pozo, que con Zaqueo, que era una persona que, bueno, que para la gente que le estaba viendo, pues tenía muchos prejuicios, porque era un recaudador de impuestos, y la gente se llevaba las manos, como Jesús podía entrar en su casa. Fue diferente también con la mujer adúltera, que todos le querían apedrear, y cómo él mostró su amor y también la verdad. O con los fariseos, que con los fariseos fue tremendamente duro, ¿no? Entonces vemos que tenemos que tener sabiduría para ver con qué persona estamos hablando, eh, qué trasfondo hay y cómo tenemos que llevar el Evangelio, ¿no? La finalidad en todos estos casos que Jesús, que he mencionado acerca de Jesús, aunque lo hace de diferente manera, pero en todos los sentidos es acercar el reino de Dios a cada uno de ellos, ¿no? En esto no varía nada, pero sí tenemos que pedir a Dios que nos dé sabiduría, no ir ahí arrasando, no ir sacando espada como Pedro cortando orejas, sino pidiendo a Dios que nos dé sabiduría y humildad para que podamos ser instrumentos de Dios, ¿no? Y otra cosa importante es saber escuchar, ¿no? Saber qué cree la persona, ¿no? Qué le impide tener fe, porque a lo mejor es una persona que ha escuchado ya mucho de Dios, como pasa en España, la gente, la mayoría, como yo, hemos escuchado desde pequeñito acerca de Dios y hemos visto religión por todos los sitios, ¿no? Entonces tenemos que saber qué contexto estamos y con qué personas estamos hablando y qué han vivido, ¿no? A veces también nos encontramos, y en la iglesia yo me encuentro con relativa frecuencia personas dañadas, pero personas dañadas no por situaciones de personas que han sido malas, sino incluso también a veces, incluso por personas que han sido dañadas en iglesias, que han sido dañadas en el nombre de Dios, pues por abuso, por hipocresía, por doctrina falsa, con tantas cosas. Entonces tenemos que conocer antes de saber cómo tenemos que hablar y qué tenemos que decir, ¿no? Y para eso hay que, saber, escuchar, ¿no? Yo a veces digo la frase esta, ¿no? De Hemingway, ¿no? Que dice, se necesita 2 años para aprender a hablar y 60 años para aprender a callar. Y me gusta esta frase porque es así, o sea, yo me la aplico a mí mismo, ¿no? Eh, Aprender a hablar es más sencillo, en un par de años ya está un niño o niña hablando, pero el tema es cómo aprendemos a callar. Y es muy importante también callar, escuchar, guardar el silencio, ¿no? Porque el silencio nos permite aprender cosas, nos permite dar la oportunidad de que otra persona pueda expresarse, ¿no? Y a veces no llegar y hablar con alguien, ven aquí, pues ya tengo una persona que me escucha, pues venga, le voy a soltar todo. Y no, eso no sirve. Primero hay que escuchar y saber lo que necesita en cada momento. Lo que necesita, a lo mejor necesita agua, a lo mejor necesita comida sólida, a lo mejor necesita un abrazo. ¿Quién sabe? Eso solamente lo sabemos y que Dios nos dé gracia y también escuchando, ¿no? Y también saber que
nosotros somos mensajeros, pero también el mensaje. Escuchaba o leía una frase de una pastora, Karime Villazón, creo que es de México, si no recuerdo mal. Estuvo también en nuestra iglesia con su esposo, creo. Ella ponía esta frase: no solo somos mensajeros de Dios, nosotros somos el mensaje también. Y esto es muy importante, y a veces no estoy muy de acuerdo con ella, cuando leemos, por ejemplo, en 2 Corintios capítulo 3, vemos que es así, según la palabra. 2 Corintios 3, versículo 2 y el 3 dice: Pablo le dice a los corintios: nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no con tablas de piedra, sino tablas en la carne del corazón. Entonces, es muy distinto que alguien llegue a tu casa, ¿no? Y llame a tu puerta, te deje un sobre y se va. En ese sobre no hay nada, la persona no te dice nada. Y tú, esa persona ha entregado un mensaje, pero no te ha dicho nada. Y a veces nos pasa a nosotros, ¿no? La persona no solamente necesita recibir un mensaje, sino necesita saber de ese mensaje, necesita conocer ese mensaje. Y aplicado a lo que somos nosotros, si tú le hablas a una persona con tus palabras acerca de Dios, pero ella no está viendo en tu vida que realmente hay algo de Dios, esa persona dice: bueno, esta es una carta que no la entiendo, es un idioma confuso. Aquí pone una cosa, pero me estás diciendo otra, ¿no? Entonces hay que entender que somos mensajeros, pero también a la vez, como dice aquí Pablo, somos cartas escritas. Nosotros somos el mensaje. Y eso es importantísimo. Y hace tanto daño los creyentes a través de toda la historia, que se han quedado solo con ser mensaje, hablar de Dios, pero se han olvidado de que la gente está harta de oír de Dios. Lo que no está harta es de ver personas que reflejen a Dios en su corazón. Eso es escaso. Y eso es realmente lo que la gente necesita para ser transformada. Y es por eso que no te olvides nunca de que eres el mensajero, pero también eres el mensaje. Y casi para finalizar, ¿no? Decirte también, teniendo presente esto que te decía, que también necesitamos tener paciencia. Pensemos que nosotros somos sembradores, y el sembrador lo que hace es poner una semilla. Y una semilla es plantar, no es en el momento de plantar ya ver el fruto, ya ver lo que pasa. Y eso lo sabe muy bien Jesús y cualquier predicador. Jesús, cuando predicaba, que es el maestro, ¿verdad? Si alguien predicaba bien es él, con unción es él. Pero incluso él, cuando predicaba, él sabía perfectamente que muchos de los que le escuchaban no creerían en él. O creían en ese momento porque le hacían milagros, pero luego le abandonaban, como así sucedió. Él lo sabía perfectamente. Y él, cuando habla acerca de la parábola del sembrador, Mateo capítulo 13, que dice que habla del sembrador y nos dice que es el sembrador, el sembrador salió a sembrar, y dice que hay semilla, que era la misma semilla para todos los lugares. Dice que una cayó junto al camino y luego vinieron las aves y se la comieron, otra cayó en pedregales y luego, como no tenía profundidad, se secó, otra cayó sobre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron, y otra cayó en buena tierra. Y esa tuvo fruto. De las cuatro, una es buena tierra es la que tuvo fruto. Entonces, Jesús nos enseña en esa parábola y en su vida de que somos sembradores y que no todo depende de la semilla, depende de la tierra. Entonces, somos sembradores y esa es nuestra labor. Dejemos que Dios haga el trabajo, dejemos que Dios traiga el crecimiento, trabaje en esa tierra y nosotros sembremos bien, ¿no? Nunca debemos subestimar el poder de una semilla, de algo que a lo mejor hace años tú hablaste a una persona que rechazó, que es lo más habitual, y que luego más adelante esa semilla tenga su fruto. Como ejemplo, he cogido el ejemplo de Hechos capítulo 7, versículo 58. Ahí leemos en Hechos 7, 58, que cuando estaban apedreando a Esteban, que se dice que es el primer mártir, estaban apedreando los mismos pueblos de Israel, ¿no? Los judíos, estaban apedreando, y dice la palabra, Hechos 7, 58, que echando
Echándole fuera de la ciudad, le apedrearon a Esteban y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedrearon a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu, ¿no? Entonces, Saulo, que es joven, pero un joven bien formado y preparado, estaba allí presenciando aquello, a un cristiano, primer cristiano que le estaban matando, primer mártir, y un poquito más adelante, en Hechos 8, versículo 3, nos habla también de Saulo, y dice que Saulo, ese joven que estaba allí, asolaba la iglesia, a los creyentes, y entraba en casa por casa arrastrando a los hombres y mujeres y los entregaba a la cárcel. Entonces, todos conocemos lo que pasó con este hombre, que ya Jesús no estaba, Jesús ya había muerto, estamos en Hechos de los Apóstoles, y este hombre había escuchado de Jesús, y es posible que lo hubiera escuchado personalmente, no lo sabemos, pero posiblemente sí. Era una persona muy inteligente, una persona muy formada, y es muy difícil que no tuviera información. Era contemporáneo de Jesús, evidentemente, y hacía poquito que Jesús había resucitado y estaban sus discípulos, y ahí estaba Esteban también como otro discípulo, y él, en lugar de, no ya digo que fuera neutral, sino que además colaboraba, guardaba la ropa para que le apedrearan, y luego también él perseguía a los que eran cristianos. Y todos sabemos que Pablo pasó de ser Saulo, pero que luego sabemos que es Pablo, que usa el nombre romano, pasó de ser uno de los mayores perseguidores de la iglesia a ser uno de los mayores sembradores de la iglesia. Y esto nos habla, como te decía antes, de no subestimar el poder de la semilla de Dios, ¿no? En Eclesiastés capítulo 11 dice: echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Y tenemos también en Santiago capítulo 5, 7, dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Está hablando de la venida, pero usa el símil también del sembrador. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Así que es importante entender que somos sembradores. No somos una empresa que recluta gente para una organización humana con pretensiones humanas, sino que lo que estamos haciendo es sembrando una semilla que solo Dios y esa persona, depende como que haga con esa semilla, ¿verdad?, puede hacer un cambio en su corazón, ¿no? Y ahí es nuestra labor, sembrar. Ahora, quiero terminar así con esto, ¿no? Que miremos la forma que usemos. Yo he dado algunas pautas generales, pero miremos cómo lo hagamos. Es importante que sepamos que estamos sembrando. Que no sembremos espino, porque podemos sembrar espino y pensar que vamos a tener tomates, y tendremos espinos. Entonces, esto es muy importante, que cada uno mire cómo siembra. Y termino con ese Mateo 23, 13, cuando Jesús le dice a los escribas y a los fariseos, dice: porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, le dice a ellos, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. O sea que es aún peor la persona que se dice creyente, habla de Dios, pero aquí lo que le dice Jesús es que ni entráis vosotros, porque sois unos hipócritas, pero es que estáis cerrando la puerta a aquellos que quieren entrar, porque la gente que nos ve no quiere esa hipocresía, ¿no? Entonces, termino con esto, ¿no? De que Dios nos ayude a cada uno de nosotros, ¿no?, a estar muy cerca de Jesús, a ser sencillo, humilde, y que la gente pueda ver en nosotros no solamente un mensaje verbal, sino pueda ver que en nuestra vida hay un mensaje, y ese mensaje es que podamos reflejar a Jesús. Y eso es una labor diaria que requiere cada día quitar todas las cosas que en nuestra vida son un impedimento para reflejar a Cristo. Es una labor personal de cada uno. Así que te dejo para la próxima semana. Recibe un abrazo y Dios te bendiga. Un abrazo.